Apocalipsis Zombie. Capítulo 1. Rumores. Es día lunes por la mañana, como siempre, me levanté para desayunar un buen plato de cereal con leche, fui al refrigerador, y vi que no había leche, fui a la alacena, y observé que tampoco había cereal. Pues todo lo chido que me causaba emoción al levantarme todas las mañanas, se había terminado. Así que lo único que pasó por mi mente, era comerme un rico elote con mayonesa con chile del que no pica, porque mi colon podría irritarse, y lo más probable es que dentro de unas horas cagaría sangre, por el asterisco. Devoré mi elote lo más rápido que pude, y me uniformé en retrochinguisa, para asistir lo más rápido posible a la preparatoria, y llegar a buena hora. Mis padres, como todas las mañanas, salieron de casa, a cumplir con sus actividades del día, y de paso ir a tirar a la secundaria, a mi primo que se estaba quedando con nosotros en casa. Cuando llegué a la prepa, tomé las primeras horas de clase, y al llegar el recreo, vi a gran parte de la comunidad escolar, pegados a sus teléfonos, viendo al parecer algo que era de gran importancia. Yo no sabía qué era lo que estaban viendo, pero me entró mucha curiosidad. Así que le pregunté a Carlos. Carlangas tangas para los cuatachos. Oye amigo, ¿qué es lo que todos están viendo en sus teléfonos? Se supone que este video es real, y fue filtrado, y ahora está en Facebook, y el YouTube. Pero amigo, es un grupo de caníbales devorando a un soldado. La verdad yo no creo en estas cosas. Ha de ser una mentira. A ver Carlangas, déjame ver de nuevo ese video, porque creo que eso se ve muy real. Después de ver de nuevo ese video, lo único que pude pensar al respecto, es que se trataba de un videojuego. O incluso de una película. Me quedé con la duda y seguí con mi día en la escuela. Pasaron los minutos y las horas, y las clases llegaron a su fin. Tomé el transporte público, y llegué a mi casa. Vi un poco de pornografía, ya que me sentía muy eléctrico. Después de eso me comí unos tacos bien ricorinos, para recuperar las energías de la fuerte batalla, que tuve con señor Ganso, así que prendí la televisión, y el mismo video que vi en Facebook, ya estaba en los noticieros. Esto ya comenzaba a preocuparme. Aún así lo tomé como un rumor más, y seguí con mi día con normalidad. Al día siguiente me levanté, desayuné y me fui a la preparatoria. Al llegar a la escuela, vi que muchos de mis compañeros de clase no estaban en mi salón. Se me hacía algo extraño que la escuela comenzara a verse vacía. Algunos profes también faltaron. Era un día algo extraño. Se rumoraba que en ciudades del este, se estaban dando los saqueos de centros comerciales. También se decía, que la gente se estaba volviendo loca. Debido a la ausencia de profesores salimos temprano de la preparatoria. Para mí fue la única buena noticia del día. En eso, Carlitos me dijo. Oye, ¿por qué no vienes conmigo a mi casa, a ver vídeos de Mr. Top 10, y escuchamos un poco de música del Bad Bunny? Claro, tal vez así olvide toda la basura que he visto en las noticias y en el Facebook. Y me distraiga un poco. Está bien, vamos para mi casa, sígueme cabrón. Al llegar a la casa de Carlos, encendió su PlayStation. Como siempre me ofreció algo de tomar. Así que le pedí una cerveza. Carlos estaba totalmente despreocupado, hasta parecía no importarle lo que había sucedido en estos días. Simplemente no le preocupaba. Me quedé en casa de mi camarada el Carlos, durante unas horas, como a las 6 de la tarde regresé a mi casa. Al levantarme por la mañana surgieron más videos, en las redes sociales y en las noticias, de supuestos caníbales en distintas partes del mundo. Ya comenzaba a preocuparme. Hice lo mismo que todos los días, y me fui a la prepa. A las 10 de la mañana el timbre escolar sonó. Era el director el Verga Larga Pérez, el cual nos convocó a todos los alumnos que quedábamos en la escuela, para hablar con nosotros en la explanada. Y nos dijo lo siguiente. Comunidad estudiantil, y bola de cholos malandros desquiacerados.
Una catástrofe a nivel mundial azota a las naciones del mundo. Se me informa que el gobierno del estado tiene establecimientos seguros libres del virus AZ-18, el cual al entrar en contacto con el ser humano y los animales, estos aparentan morir, pero sus cuerpos son reanimados, presentando una actitud de canibalismo. Alumnos, esta es toda la información que se nos ha dado de parte de las autoridades. Esta escuela se declara cerrada, hasta nuevo aviso. Por favor vayan a sus casas, y cuídense las espaldas. Mucha suerte. Al escuchar esto, lo único que pude pensar es en los zombies. En esos podridos caminantes. Me sentía tan preocupado, que inmediatamente comencé a llamar a mis padres. Pero no contestaban. Llamé al número de mi primo, y tampoco me contestaba. Algo que me tenía demasiado asustado es que afuera de la escuela veía como la gente corría, como si estuviesen huyendo del algo. Perdí a Carlos de vista, no lo volví a ver. Creo que se largó a su casa, o es lo que quiero pensar. Yo me encontraba con mis dos amigos, Diego y Francisco. Ellos dos también llamaron a sus padres, pero estos no les contestaban. De nosotros tres, la casa más cercana era la mía, pues estaba 30 minutos caminando. Caminar era nuestra única opción, pues no veía ningún microbús a nuestro alcance. Así que le dije a mis amigos: sé que estamos asustados, acompáñenme a mi casa. Nos encerraremos y pensaremos qué hacer. Ninguno de nosotros teníamos carro. Y yo era el único que sabía conducir. Así que salimos de la escuela con mucho cuidado. Y nos dirigimos hacia las calles. Lo primero que vimos fueron tiendas saqueadas, y se escuchaban disparos a lo lejos. Todos nos sentíamos angustiados. Lo que más nos preocupaba era encontrarnos con uno de los infectados, o peor, con una banda de cholos. Así que decidimos apresurar el paso. Entonces Diego me dijo lo siguiente: Oye camarada, siento que alguien nos está vigilando, y siento que nos siguen. Me siento algo preocupado. Hay que caminar más rápido, para llegar a tu casa y estar seguros. Apocalipsis Zombie. Capítulo 2, Infección. Caminamos unas cuadras más, en las escabrosas y abandonadas calles, cuando a lo lejos escuchamos un ruido extraño. Veíamos siluetas entre la neblina, que aparentaban acercarse a nosotros. De inmediato y por instinto de supervivencia, sin decirle a mis amigos que escapáramos del lugar, todos corrimos despavoridos. Por la desesperación que tuvimos en ese momento perdimos de vista a Francisco. Ese cabrón se separó de nosotros. Diego me dijo que regresáramos a buscarlo. Pero los ruidos distantes de lo que parecían ser los infectados no dejaban de escucharse. Así que le dije a Diego que siguiéramos corriendo, pues no quería toparme con un infectado, además de que ya estábamos cerca de mi casa. Y corrimos por unas calles más. Al llegar a mi casa, me cercioré de que la puerta principal estuviese cerrada. Esto para precaverme de que ningún ladronzuelo estuviese adentro. O peor, un infectado. Diego estaba muy angustiado, así que abrí la puerta de mi casa para entrar y ponernos a salvo. Traté de encender la luz, pero no había corriente eléctrica. Mis padres por supuesto no se encontraban en casa. Deduje que posiblemente ya se habían muerto, o seguían perdidos en alguna parte de la ciudad. Cuando llegamos a casa, Diego me dijo: Oye amigo, hay que reforzar la puerta, poniendo muebles para que así nadie pueda entrar. Y estemos seguros por lo menos unas horas en lo que se calma todo. Así que reforzamos la casa. Ya era algo tarde, calculo que eran las 6. Y el sol ya comenzaba a ponerse. Así que le dije a Diego que tratara de tranquilizarse un poco, que idearíamos un plan para salir de la ciudad. Diego, al igual que yo, quería buscar a su familia. Claro que era una idea descabellada, que ni yo me atrevería a hacer. Porque en una de esas, podríamos morir en el camino, siendo atacados por un infectado.
Le dije a Diego que no se precipitara y que pensara bien las cosas. Le hice entender que nuestras familias ya estaban muertas. Yo también quería volver a ver a mis padres. Pero eso era algo imposible. Mi amigo y yo estábamos muy tristes y preocupados. Después de asegurar la casa, con mucho silencio antes de ir a dormir para recuperar nuestras fuerzas, Diego y yo cenamos cereal con leche, no había mucha comida en mi casa. Así que decidimos racionarla, para que alcanzara para nosotros dos. Cuando subimos al segundo piso, Diego me dijo: Oye camarada. Estaría bien que lo que duermes yo haga la primera guardia, para estar seguros de que ningún podrido caminante o saqueador entre a tu casa. Así dormiremos más tranquilos. Después tú haces la segunda guardia. Tal vez podamos dormir unas cuantas horas para pensar con mayor claridad e idear un plan para salir de esta maldita ciudad y tal vez buscar a nuestros familiares. Me pareció una muy buena idea. Diego no me causaba desconfianza, así que le hice caso y dormí un poco. Mientras mi amigo descansaba, yo me quedé sentado en la habitación, viendo hacia la ventana. La ciudad parecía estar desierta. Lo único que escuchaba eran gritos extraños a lo lejos. Pensé que se trataba de prostitutas gritando. Pero era un ruido estremecedor, a lo lejos se veían edificios incendiados. Unas horas después desperté a Diego, puesto que la electricidad extrañamente había regresado. Y en una radio vieja que tenía mi padre, escuché que había centros de evacuación al norte de la ciudad. En el distrito 25. Los dos nos sentíamos un poco felices, pues ahora teníamos una pequeña probabilidad de sobrevivir. Inmediatamente le dije a Diego que nos equipáramos, porque saldríamos de la casa para ir al lugar de evacuación. Diego no se sentía tan convencido de la idea. Pero no le quedó de otra más que seguir con lo planeado. Buscamos 2 mochilas, y nos repartimos equitativamente los alimentos enlatados y botellas de agua que nos quedaban. Llevamos linternas, fósforos, y un kit de enfermería que era de mi madre. Nos vestimos con ropa cómoda y no tan pesada. También llevamos un par de abrigos. Pues en la noche seguro y haría mucho frío. Diego ya estaba listo para marcharse de mi casa. Pero yo le dije que iría en busca de unas armas caseras que seguro nos servirían para defendernos. Así que fui al cuarto en donde mi padre tenía guardadas sus herramientas, y tomé un machete y un desarmador. En secreto tomé el arma de fuego que tenía mi padre escondida en un locker. Claro que jamás en mi vida había disparado un pistolón como este. Pero al menos tenía una idea de cómo usarla. No le comenté a Diego que tenía una arma de fuego en mi poder. Solo le di un cuchillo casero, y el desarmador. Yo me quedé con el machete. Retiramos con cuidado y sin hacer ruido los muebles que reforzaban la puerta principal. Fuimos lo más sigilosos posibles. Al salir a la calle lo primero que vimos fueron autos chocados, y se alcanzaban a ver cadáveres tirados a lo lejos. Se percibía en el ambiente el olor a putrefacción. Diego no decía ni una sola palabra, estaba más que asustado. Yo también tenía miedo, pero mis ganas de vivir eran más grandes que mi cobardía. Así que comenzamos a caminar por las calles aparentemente desiertas. Caminamos cuadra tras cuadra. Nuestro objetivo era encontrar un automóvil que pudiese sacarnos de la porquería en la que nos encontrábamos. Pero todos los autos parecían no funcionar. Seguimos caminando. Y en medio de la calle vimos una silueta. Parecía un joven de nuestra edad. Nos acercamos poco a poco, para verlo con mayor claridad. Era al parecer Carlos. Mi amigo, el que me había invitado a su casa, días antes de que esta porquería sucediera. Parecía estar enfermo. Lo llamé por su nombre y lo único que recibí como respuesta fue un gruñido estremecedor. Comenzó a correr hacia nosotros. Mis piernas parecían no responderme del miedo. Diego se cagaba del miedo, y lo único que pude hacer fue levantar mi machete, y entonces... Apocalipsis Zombie. Capítulo 3. Confrontación. Y entonces le di un machetazo con todas mis fuerzas. Los sesos del infectado estaban por todas partes. Me sentía muy culpable por lo que había hecho, incluso me sentía como un asesino. Pensaba haber matado a alguien con vida. Estaba muy perturbado. Le di un buen corte al desgraciado podrido. Diego me vio con una mirada de horror. Como si de un desconocido se tratara. Al final llegamos a la conclusión que a esas cosas hay que matarlas, que no seríamos considerados asesinos.
pues el virus ya se nos había adelantado con matarlos. Finalmente, para estar seguros, macheteamos un par de veces al zombie, para cerciorarnos de que estuviese rematado. Ya que vimos que no hacía ningún movimiento, le dije a Diego que siguiéramos caminando. Que el camino era largo y que no quería seguir estando por las calles, cuando oscureciera. Caminamos unas cuadras más, nuestro objetivo era seguir buscando un automóvil que pudiese sacarnos de la ciudad, para así poder llegar al punto de evacuación militar. Seguíamos viendo puros automóviles chocados, y en muy malas condiciones. Seguí viendo el panorama y en eso Diego me dijo: Oye amigo, me parece que hay un automóvil, que se ve que está en buenas condiciones, vamos a revisarlo. Al llegar donde el automóvil, nos dimos cuenta que solo estaban rotos los vidrios traseros, tenía medio tanque de gasolina y estaba algo manchado de sangre por el exterior. No sé si fue casualidad del destino, pero las llaves se encontraban puestas, así que nos subimos al coche, lo encendí, y nos marchamos del lugar. Como era de imaginarse, las carreteras estaban abarrotadas de automóviles abandonados y chocados, por el caos que tenían por salir de la ciudad. Así que Diego y yo optamos conducir el automóvil por la carretera de sentido contrario, ya que se encontraba casi totalmente despejada de automóviles, tal vez porque nadie quería entrar a la ciudad, sino más bien salir de ella. Ahora nos dirigíamos hacia el norte, para llegar al punto de evacuación. El problema es que ya llevábamos conduciendo unas horas, y la gasolina se estaba terminando. Estábamos cerca de un poblado llamado San Martín. Planeábamos buscar gasolina. O incluso otro automóvil, que nos ayudara a seguir con nuestro camino. Al bajarnos del automóvil, empuñamos nuestras armas. Y comenzamos a caminar por las desiertas calles. Cuando a lo lejos vimos una pequeña gasolinería. Así que caminamos hacia ella, no sin antes cerciorarnos de que no hubiesen zombies cerca del establecimiento. Era extraño ver que casi no habían automóviles en la gasolinería, pues en las películas, estos lugares están abarrotados de automóviles abandonados. Lo que sí habían, eran muchos cadáveres. Revisamos los despachadores, y por suerte encontramos gasolina, suficiente como para llenar el tanque y largarnos de una buena vez, pero ese no era el único problema. Diego y yo, ya no teníamos suficientes provisiones. Así que decidimos ir juntos, a un pequeño supermercado, que se encontraba a unas cuadras de la gasolinería. Nosotros dos, sabíamos que era una idea totalmente descabellada y suicida. Pero sentíamos demasiada hambre y sed. Teníamos que hacer algo al respecto. Primero nos dirigimos al automóvil. Llenamos el tanque de gasolina, y conducimos hacia el estacionamiento. Para finalmente estacionarlo enfrente del supermercado. Bajamos del automóvil, y entramos al establecimiento. Al entrar vimos que casi no había alimentos, pues parecía que en los primeros días de la pandemia, lo habían saqueado. Aún así no paramos, y seguimos buscando, cuando a lo lejos... El infectado comenzó a caminar hacia nosotros. Yo pensaba machetear al zombie, pero Diego se me adelantó, le clavó el cuchillo en el cráneo, sin pensarlo dos veces. Lo apuñaló como loco en el suelo. Le dije que se tranquilizara. Pues el zombie ya estaba más que muerto. Diego estaba molesto. Al parecer porque todo lo que amaba se había esfumado de la noche a la mañana. Su novia. Sus padres, la pornografía, Netflix. Yo también había perdido muchas cosas, pero no era momento de lamentarse, lo único que pasaba por mi cabeza era el sobrevivir. Cuando salimos del supermercado para subirnos a nuestro automóvil, 4 malditos zombies estaban parados frente al supermercado. De inmediato pensé que Diego y yo no podríamos acabar con ellos. Los infectados comenzaron a correr muy rápido hacia nosotros. Así que no dudé en sacar rápidamente mi arma, y la detoné en dirección a los zombies. Todos los malditos cayeron uno a uno.
Me sorprendió lo fácil que fue usar esa arma, así que inmediatamente y sin pensarlo le dije a Diego que corriésemos al auto, porque el ruido que ocasionó la detonación del arma atraería más zombies en cuestión de minutos. Al llegar al automóvil, lo encendimos y nos marchamos. Mientras conducía, Diego me dijo: Oye cabrón. ¿Cuándo ibas a decirme que tenías un arma de fuego? ¿Que acaso pensabas que trataría de robártela? Yo no soy así, hermano. Me extraña que pienses eso de mí, ahora nosotros dos somos lo único que tenemos. Mira, en tanto sepas cómo usar esa porquería y no la uses contra mí, todo está bien, hermano. Oye Diego, no te preocupes hermano, el arma será para defender nuestros traseros, como hace rato lo hice, eliminando a los desgraciados podridos. Ahora guarda la calma. Llevaba 2 horas conduciendo, y ya comenzaba a hacerse de noche. La gasolina comenzaba a terminarse, conducía por una autopista que colindaba con un bosque, Diego se había quedado dormido, así que lo desperté. Y le dije que pronto bajaríamos del auto, para buscar un refugio, me parecía haber visto una cabaña a lo lejos, así que tenía planeado ir a buscarla para pasar la noche en ella, y si teníamos suerte no encontrarnos con ningún zombie, pues de ser así estaríamos más que cagados. Recargué el arma de fuego, y solo tenía 5 tiros y ninguna munición. Cuando se terminó la gasolina, paramos y nos bajamos del automóvil, para comenzar a caminar por unos minutos, sin ver ningún rastro de algún infectado. Efectivamente lo que había visto sí era una cabaña, pero no estábamos solos, una silueta se vio en la iluminada ventana, que era notoria por la obscuridad exterior. Y entonces la puerta comenzó a abrirse, cuando de pronto... Apocalipsis Zombie. Capítulo 4. Confrontación. Diego y yo empuñamos inmediatamente nuestras armas, pues nos imaginábamos que se trataba de un infectado. Entonces vimos a un hombre parado justo enfrente de nosotros con un rifle. Nos apuntaba con una escopeta de cazador. Y nos dijo: salgan de mi propiedad, malditos saqueadores, o me veré obligado a dispararles. Yo solo le dije: oye amigo, aguarda, no tenemos malas intenciones, solo queremos sobrevivir. Te juro por nuestras vidas que no somos enemigos. Solo deseamos algo de comida y una cama para poder descansar. Por favor no nos dejes afuera. En serio. El hombre, al ver que solo éramos unos chicos, confió en nuestras palabras. Y nos dejó entrar a su cabaña. Cuando entramos el hombre de inmediato vio que no teníamos malas intenciones. En realidad fue muy extraño, pues se comportaba amable. Nos ofreció sentarnos en su mesa y nos sirvió unas piezas de carne. Y un poco de agua. Entonces le pregunté su nombre. A lo que me contestó: mi nombre es Santiago Rincón y como pueden ver soy un cazador. En realidad este cazador era muy callado, aunque era amable, se comportaba de una manera muy extraña y perturbadora. Después de preguntarle su nombre al cazador, nos dijo que ya era hora de descansar, y que apagaríamos la luz de las velas que nos alumbraban, para no llamar la atención de algún infectado o saqueador merodeando. Diego y yo dormimos en el suelo, pues el cazador solo tenía una cama. Tratamos de descansar lo más que pudimos, pues al día siguiente, seguro y nos esperaría un día difícil, y un largo camino por recorrer. Al día siguiente, Diego y yo nos levantamos temprano, al parecer el cazador no se encontraba en la cabaña, cuando a lo lejos se escuchó la detonación de armas y el ruido de zombies. De inmediato le dije a Diego que corriéramos a socorrer al cazador porque seguro se encontraba en aprietos. Pero el muy maricón de Diego se negó a ir conmigo. Dijo que mejor se quedaría cuidando la cabaña. Así que fui yo solo donde el cazador y vi que habían cadáveres en el suelo. Uno de esos cadáveres al parecer se trataba del cazador que apenas si conocíamos. Así que me acerqué a él, con mucho cuidado empuñando mi arma de fuego y vi que recibió múltiples mordidas. No dudé en que se convertiría en zombie. Pero quería ver cómo se transformaba, pues jamás había visto algo como esto. Solo fue cuestión de segundos. Cuando comenzó a retorcerse y a hacer ruidos estremecedores.
Después se levantó del suelo, y comenzó a caminar hacia mí, por lo que no dudé en meterle unos cuantos plomazos. Al llegar a la cabaña, Diego se encontraba sentado en el comedor. Al parecer estuvo empacando provisiones en nuestras mochilas. Así que le dije a Diego que tomaríamos los rifles que tenía el cazador en la pared colgados. Diego, no muy convencido con la idea, los tomó. Claro que ninguno de los dos habíamos disparado uno. Yo alguna vez vi a mi padre usar un rifle cuando íbamos de cacería en vacaciones de verano. Mientras Diego tomaba los rifles, yo fui a buscar municiones para el arma que tomé del locker de mi padre. Era lógico que el cazador tuviese munición. Pero después de buscar y buscar, no encontré munición. Lo único que encontré fue un chaleco antibalas, así que no dudé en ponérmelo. Al ver que era muy pesado y que no podría correr con él, opté por quitármelo, y seguir husmeando para ver qué encontraba. Y por fortuna encontré una brújula. Este maravilloso objeto nos permitiría seguir con nuestro camino en la dirección correcta. Era sencillo de usarla. Caminé donde estaba Diego y le dije que era hora de marcharnos, puesto que no quería seguir caminando en el bosque cuando anocheciera. Nos pusimos nuestras mochilas y armas, y emprendimos nuestro camino al norte para ir al punto de evacuación militar. Comenzamos a caminar por el bosque, todo estaba muy tranquilo, no había rastro de zombies o algún saqueador merodeando. Seguimos caminando por un par de horas, hasta que a lo lejos vimos una autopista, que al parecer se encontraba a 400 metros de nosotros. Por un momento me sentí feliz, pues tal vez tendríamos la probabilidad de encontrar un automóvil en buen estado, y así llegar más rápido a nuestro destino. Cuando llegamos a la carretera, vimos algunos autos en el camino, así que Diego y yo comenzamos a buscar algún automóvil en buen estado. Todos los autos estaban muy destruidos y chocados, pero por fortuna vimos una camioneta justo enfrente de nosotros, y cuando comenzamos a caminar hacia ella, en nuestro camino se cruzó lo que al parecer era una niña. Yo no sabía si era un zombie, o si estaba viva. Comencé a caminar hacia la niña, y le dije: «Oye niña, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? No queremos lastimarte». Esperaba una respuesta de su parte. Pero lo único que escuché fue un estremecedor grito. Me asusté muchísimo, jamás había visto un niño zombie. La desgraciada podrida comenzó a correr hacia mí. Era bastante veloz, y parecía estar furiosa. Yo solo sostuve mi machete sin poder sacar mi arma de fuego, y esperé a que se acercara. Cuando iba a darle el machetazo a la desgraciada, escuché un fuerte disparo. Se trataba de Diego. El muy cabrón tomó el rifle y le disparó a la desgraciada. Nunca creí que Diego haría algo como eso. Esta sería la segunda vez que había matado a un zombie. Me sentía muy orgulloso de él, salvo mi trasero de una buena mordida. Le di un par de machetazos a la niña zombie, que se encontraba en el suelo, para cerciorarme de que estuviese muerta. Esos malditos son muy resistentes. Después de darle sus machetazos, Diego y yo nos caminamos hacia la camioneta, y de igual manera las llaves se encontraban puestas, así que la encendimos y nos marchamos. Cuando íbamos en el automóvil, le pregunté a Diego que cómo demonios había disparado el rifle, si no tenía conocimientos de cómo hacerlo. Seguimos conversando mientras conducíamos por la desolada autopista. Fue cuestión de horas, y la gasolina se estaba agotando. Por suerte a lo lejos vimos una de esas gasolinerías con restaurante que se encuentran en las carreteras interestatales. Así que decidimos estacionar el automóvil. Diego tomó su rifle, y yo tomé mi Magnum. Mientras Diego le ponía gasolina al automóvil, yo le cuidaba su retaguardia. Frente mío se encontraba el abandonado restaurante, cuando la puerta principal comenzó a abrirse. Inmediatamente, Diego y yo apuntamos a la puerta. Esperábamos que fuese un zombie, pero se trataba de un niño. Por lo que le preguntamos si lo había mordido un zombie, y cuál era su nombre. Me llamo Kevin, y no me ha mordido ningún zombie. Tengo miedo, me vi obligado a matar a mis padres porque estaban enfermos y trataban de asesinarme. Afortunadamente salí ileso. Por favor señores, no me maten con sus armas. No tengo intención de hacerles daño, solo tengo miedo, sed y hambre. Por favor llévenme con ustedes, no seré una molestia.
Al ver que solo era un mocoso nalgas miadas, y que además de que me recordó al hermanito que nunca tuve, y también de que sus palabras eran convencedoras, le dije que vendría con nosotros, que viajábamos a un lugar, en donde los militares nos rescatarían, que no lo lastimaríamos. Y que en el camino, le daríamos un poco de agua y alimento, con la condición de que soltara el cuchillo que tenía en la mano, a lo que accedió de inmediato. Así que Diego terminó de ponerle el combustible a la camioneta, y nos marchamos. Conducimos por la carretera durante unas horas, hasta que llegamos a un desolado poblado, seguimos conduciendo, y al parecer no había rastro de algún zombi o superviviente, todo estaba en total calma, de repente escuchamos un fuerte ruido. Era un helicóptero que estaba sobrevolando el área. Después del ruido del helicóptero, vimos que aterrizó a unos metros de nosotros, y escuchamos la voz de un hombre que hablaba desde el helicóptero, mientras que los soldados avanzaban a nuestro vehículo. Y nos dijo lo siguiente. Atención civiles, salgan del vehículo, desarmados y con las manos en donde pueda verlas. No intenten hacer algo extraño, o abriremos fuego. Y entonces salimos con mucho cuidado del auto, cuando de repente Kevin... Apocalipsis Zombie. Capítulo 5. Cuarentena. Y entonces salimos con mucho cuidado del auto, cuando de repente Kevin... Ese estremecedor ruido, se parecía mucho al de un infectado. De inmediato al escuchar eso, Diego y yo corrimos en dirección al helicóptero de los militares. Mientras corríamos del infectado, Diego tropezó, y entonces fue cuando el maldito de Kevin se le aventó agresivamente y Diego, sin poder hacer nada, fue mordido en el cuello. Solo pude escuchar el grito de mi amigo y después múltiples disparos. Afortunadamente pude llegar ileso al helicóptero. Los cadáveres de Diego y Kevin se encontraban tirados en el suelo. El soldado que dirigía la unidad de rescate le dio la orden al piloto de despegar, pues se aproximaba una horda de zombies a lo lejos. Mientras me encontraba en el helicóptero, le pregunté a los soldados que se encontraban a mi lado, a dónde nos dirigíamos. Les pregunté si habían más personas con vida en alguna parte. Ninguno de los soldados me contestó. Me imaginé que era confidencial. Cuando entonces un soldado me dijo: Trata de dormir, pues el camino será largo, vamos a un lugar seguro y libre de infección, ahora cállate y deja de hacer preguntas. El militar sonó como todo un desgraciado sin sentimientos, pero no me importó, era mejor estar con ellos, que en las calles solo con los zombies. Así que traté de descansar un rato en lo que llegábamos a nuestro destino. Le hice caso al soldado, y descansé. Fue tan rápido que en un abrir y cerrar de ojos, ya estábamos cerca de nuestro destino. Fue cuando entonces uno de los militares que pilotaba la aeronave, mencionó que ya estábamos a 15 minutos de nuestro destino, que pasaríamos por la zona de cuarentena. Yo tenía demasiado miedo. Miedo a que mencionaran de que estuviese infectado y me aventaran al exterior, o peor que me metieran un balazo. Entonces el helicóptero aterrizó. Atención civiles, salgan rápidamente y caminen sobre la línea amarilla, es hora de examinarlos a todos ustedes, no queremos tener infectados en nuestra base, así que hagan lo que les digamos y todo saldrá bien para ustedes. Seguí las indicaciones del soldado, y yo junto con otros 5 supervivientes que se encontraban conmigo en el helicóptero, caminamos. Al parecer se trataba de una enfermería militar, se veían los soldados con sus mascarillas armados, como si de algo muy delicado se tratara. Se veían a muchas personas enfermas acostadas en sus camas, todos los trabajadores tenían sus trajes herméticos. Imprudentemente le pregunté a una enfermera de qué se trataba este lugar, ella me contestó: No tengo permitido decirles mucha información, pero usted parece ser un buen hombre. Me parece que tienen planeado examinar a la gente enferma, y a los hombres sanos a partir de los 18 años de edad, los reclutarán para la resistencia. Es mejor que me acompañe, yo le daré de alta más rápido, porque de lo contrario podría estar en cuarentena por meses, o incluso durante un año.
Entonces, seguí a la enfermera, me llevó a su consultorio y me hizo una serie de preguntas. ¿Fue mordido o rasguñado por alguno de los infectados? Nunca me mordieron, ni siquiera los desgraciados pudieron arrancarme un pelo de mi sagrado escroto. Muy bien, señor. Ahora le pregunto, ¿qué es lo más cerca que estuvo de los infectados? Estuve a escasos centímetros de los infectados, solo que repito que jamás pudieron lastimarme. ¿Puede decirme de qué manera se defendió de ellos, y a cuántos pudo exterminar? Me es difícil de decir, en realidad ya perdí la cuenta, creo que maté a unos 5 o 6 zombies, a algunos les di de machetazos, y a otros les disparé con el arma de fuego que tenía. Después del cuestionamiento, la enfermera revisó mi estado físico, y me mencionó que estaba sano y listo para incorporarme a los demás hombres, me dio un gafete y me enseñó el camino para dirigirme al área de abordaje. Así que caminé por los pasillos del hospital militar, hasta llegar a un helipuerto, en donde se encontraban los supervivientes listos para abordar el helicóptero. Entonces subí al helicóptero con los demás hombres, y en cuestión de minutos el helicóptero comenzó a despegar. Todos en el helicóptero guardaban silencio, ninguno hacía tan siquiera alguna pregunta, lo único que podía hacer era esperar alguna indicación y mirar por la ventanilla del helicóptero. Fue cuando entonces un sargento nos dijo que nos dirigíamos a una base militar, para nuestro entrenamiento y equipamiento para incorporarnos a la resistencia del ejército de las Naciones Unidas. Tardamos solo unos 30 minutos y el helicóptero llegó a nuestro destino. La compuerta de la aeronave comenzó a abrirse, y los soldados encargados de nosotros, nos llevaron una vez más a la enfermería militar de la base. Éramos 20 hombres, la revisión médica era muy estricta, nos hacían preguntas como las que me hizo la enfermera en la zona de cuarentena, después de un par de horas, salimos de la enfermería. Y el médico militar nos enseñó el camino, para la explanada del cuartel, en el cual, los soldados nos formaron por escuadrones de 200 personas cada uno. Pasaron unos 15 minutos y cuando todos ya estábamos formados. Al parecer el teniente coronel encargado de la base y las operaciones terrestres nos dijo lo siguiente. Buenas tardes caballeros, mi nombre es el teniente coronel de división terrestre, Carmelo Vargas, yo soy el encargado de cuidar sus apestosos traseros y de guiarlos hacia la victoria. Hace ya un tiempo, una pandemia se ocasionó, el virus fue liberado al propósito, todos creíamos que fue un ataque terrorista. Pero al parecer esto es mucho más grande y complejo de lo que imaginábamos. Ustedes desde ahora ya son soldados de la resistencia de las Naciones Unidas, nuestro único propósito es el de encontrar una cura contra el virus y castigar a los responsables de tal atroz acto. La humanidad se ve en peligro de extinción, afortunadamente aún hay fuerza militar. Ustedes son esa fuerza militar. Así que serán adiestrados todos ustedes. El curso de adiestramiento durará un mes. Después de eso serán capaces de ir en busca de más supervivientes, otra tarea que se les asigne. Hasta la fecha contamos con 2.000 soldados activos y 3.000 en reserva esperando órdenes. Bueno señores, es hora de empezar con el adiestramiento. Sigan las órdenes de sus sargentos, como encargados de sus inútiles cuerpos. Ellos los llevarán al edificio del escuadrón que les corresponde. Entonces rompimos la formación y nos dirigimos al edificio de nuestro escuadrón. Yo pertenecía al primer escuadrón. Pasamos a los vestidores. Nos uniformamos, y en menos de 10 minutos ya estábamos formados frente a nuestro sargento. El sargento Derek nos mencionó que comenzaríamos haciendo ejercicio. Estuvimos acondicionando nuestro cuerpo durante una semana. Fue la semana más ardua de mi vida. Jamás me había esforzado tanto. Pasaron los días y las semanas, y ya casi terminábamos el curso de disciplina militar, y adiestramiento con armas de fuego y armas blancas. La verdad, las 3 semanas de entrenamiento se me fueron muy rápidamente. Entre mis compañeros de unidad había bastante respeto, al parecer, todos estábamos muy concentrados en lo que hacíamos, creo yo que todos estábamos un poco dañados del cerebro, por lo que habíamos visto en el exterior. El convivir se convirtió en algo de segundo plano. Así que me animé y comencé a platicar en la hora de descanso con uno de mis compañeros. Solo les pregunté sus nombres, porque al parecer no deseaban decir mucho. Solo me decían, entre menos nos conozcamos mejor, no deseo encariñarme con alguno de ustedes.
Uno de mis compañeros tenía por nombre Máximo, y el más gordito de la unidad se llamaba Adrián, ambos más jóvenes que yo, o eso aparentaban. Llegó la noche, y el fin de nuestro arduo entrenamiento de 4 semanas. Se rumoraba que conforme el número de escuadrón, es como nos iban a ir enviando a combatir. La verdad es que yo estaba demasiado asustado, por la idea de regresar de donde casi no había salido con vida. Aún así llegó la hora de dormir. Descansé lo más que pude, pues me imaginaba que esa sería la última vez que tendría la oportunidad de descansar sobre un colchón. No tardé en dormirme, descansé unas horas y después desperté, por falta de sueño debido a la angustia que tenía. Ya era de mañana, cuando de repente escuché... Apocalipsis Zombie. Capítulo 6. Rescate. Cuando de repente escuché al sargento que entraba a nuestro dormitorio. Él nos dijo que nos levantáramos, que nos uniformáramos y que nos quería formados lo más rápido posible, para recibir las indicaciones del capitán primero, encargado de las operaciones terrestres. Así que me uniformé y junto con mis compañeros, nos formamos. Cuando todo mi escuadrón estaba presente, nos mencionó que se emitió desde territorio cubano, un comunicado de rescate. El comunicado informaba que un grupo de 15 personas se encontraban refugiadas, esperando ser rescatados. El capitán nos mencionó que ese fue todo el mensaje que se emitió. A lo que nos dijo que de nuestro escuadrón, un grupo de 10 soldados se dirigirían a la isla de Cuba, en una misión de rescate. Mencionó que ya habían elegido a los 10 mejores hombres de nuestro escuadrón. Así que comenzó a hacer el pase de lista para reclutar a los hombres que ejecutarían la misión. Dentro de la lista me encontraba yo. Tenía demasiado miedo, pues solo la idea de regresar a las calles era algo que no contemplaba. Aún así, era imposible negarme. Así que después de que mencionaran a las 10 personas que ejecutarían la misión de rescate, todos los mencionados nos dirigimos a la sala de armas y equipamiento del cuartel. Todos comenzamos a uniformarnos, y a tomar nuestro equipo táctico de combate. Después de uniformarnos, nos dirigimos al avión que nos llevaría a Cuba. Abordamos el avión. Y el sargento de la unidad nos dijo que una vez llegando a nuestro destino, el cual era Santiago, Cuba, descenderíamos de la aeronave con mucho cuidado, pues no sabíamos lo que podríamos encontrarnos en el aeropuerto. Tardamos unas horas en llegar. Ninguno de mis compañeros pudo dormir durante el vuelo, era tanta la preocupación de ser mordido por un infectado o peor, ser devorado vivo, que todos estábamos con insomnio. Llegó el momento y el avión aterrizó. Nos informaron que lo más probable es que el aeropuerto tendría infectados en su interior. Así que antes de abrir la compuerta del avión, nos subimos a nuestros automóviles que se encontraban dentro de la aeronave. Y la compuerta comenzó a abrirse, los vehículos militares tomaron marcha. El sonido que generó el avión, y nuestros automóviles, llamó la atención de los zombies, por lo que estaban corriendo hacia nosotros, entonces los que iban en las ametralladoras comenzaron a dispararles. Nuestro objetivo era salir del aeropuerto para dirigirnos al rescate y evacuación de los supervivientes. Poco a poco nos fuimos alejando de la horda de zombies. Para romper la reja del aeropuerto que se encontraba cerrada. Ya nos encontrábamos en las abandonadas y apocalípticas calles de Santiago, Cuba. Escuchaba que el copiloto del automóvil escucha algo por su radio. No se entendía muy bien la voz en la radio. Quiero imaginar que eran las coordenadas exactas del refugio. Mientras los vehículos conducían, se escuchó una detonación muy fuerte. Y el automóvil en el que iba, enfrenó de manera agresiva. Los disparos se escuchaban en el exterior. Se trataba de un ataque inesperado, uno de los vehículos había estallado, al parecer pisó una mina. Todos estábamos muy asustados, nuestro sargento tuvo la mala suerte, pues entre los disparos cruzados, recibió un tiro en la cabeza. Mis compañeros querían bajar a combatir, el conductor estaba muerto. Así que lo quité de su asiento y asumí el control de la unidad, rápidamente encendí el coche, y entre los disparos, conducí como loco para sacarnos del lugar. No estábamos en condiciones de pelear, solo teníamos munición para hacer la misión de rescate, jamás imaginamos que los vivos también nos atacarían.
Los demás vehículos se quedaron atrás. Y solo éramos 5 soldados que seguíamos intactos. Mientras conducíamos, uno de mis compañeros me mencionó que condujera en dirección al norte, donde se encontraba el punto de evacuación. Así que sin dudarlo, seguí con la misión de rescate. Todos estábamos decididos a evacuar a los civiles y salir lo más inmediato de Cuba. Pues era un terreno demasiado hostil. Después de varios kilómetros de carretera, el marcador de combustible comenzaba a disminuir de manera muy acelerada, por lo que decidimos hacer una parada en la aparente abandonada carretera. Por suerte uno de mis compañeros era mecánico. Así que descendimos del automóvil y revisamos qué era lo que pasaba. Yo no entendía lo que estaba haciendo. Así que le pregunté qué es lo que acontecía. Y me dijo que nuestro automóvil sufría de una fuga de gasolina, pues el fuego cruzado impactó al vehículo y lo perforó ligeramente. Ya se hacía de noche, así que optamos en acampar, pues parecía un lugar desértico y abandonado sin ningún rastro de zombies. Así que nos instalamos y descansamos lo más que pudimos, tomando nuestra respectiva guardia por si algo sucedía. Pasaron los minutos y las horas. La noche parecía muerta. Los animales nocturnos no emitían su canto. Todo estaba en total silencio. La aniquilación mundial era algo presente y real. Al despertar, el vehículo estaba reparado, pues nuestro compañero se desveló solucionando el problema. El tanque de gasolina estaba a media capacidad, lo suficiente para llegar a nuestro destino. Antes de partir, nos aseguramos de que los supervivientes siguieran comunicándose por la radio. Al ver que seguían con vida, nos subimos a nuestro automóvil y continuamos con nuestro camino. Mientras conducía, trataba de comunicarme por radio para ver si algunos de los vehículos militares que nos acompañaban seguían operando, pero al parecer no emitían ninguna respuesta. Después de varios intentos optamos por dejar de transmitir y planear una misión de rescate para los soldados que perdimos en el enfrentamiento. Después de una hora de viajar, estábamos cerca de nuestro destino y cada vez más cerca de cumplir con nuestra misión. Al llegar a la calle en donde supuestamente se encontraban los supervivientes, nos comunicamos con los supervivientes por la radio, para que nos dijeran en dónde se encontraban. Por lo que mencionaron que se encontraban refugiados en una casa color amarillo. Seguimos buscando por las abandonadas calles, hasta que encontramos la casa. Al llegar, bajé de la unidad y toqué a la puerta, por lo que inmediatamente la puerta comenzó a abrirse. Vi a un hombre, rápidamente le dije que todo superviviente que se encontrara con él, saliera rápidamente, pues no había tiempo para charlar. El ruido que hicieron los sobrevivientes, llamó la atención de muchos zombies que se aproximaban en la lejanía. Los desgraciados podridos cada vez estaban más cerca. Subimos muy rápido y nos marchamos. Los desgraciados corrían demasiado rápido, así que los soldados comenzaron a disparar, para derrumbar a los zombies. Mientras conducía, nuestra radio comenzó a emitir un mensaje de auxilio. Al parecer se trataba de 4 personas atrapadas dentro de un hospital. Informaban que necesitaban ayuda, que se encontraban encerrados en una habitación del hospital y que estaban acorralados por zombies. Llevábamos solo 5 supervivientes en nuestro automóvil, aún había espacio para más. Yo tenía miedo de fallar en la misión que me habían conferido, por querer ir a rescatar a las personas atrapadas en el hospital. Pero mis ganas de ayudar eran más grandes que el miedo que sentía en ese momento. Era extraño, pero mis compañeros militares obedecían mis órdenes. Así que les dije que iríamos a socorrer a los supervivientes atrapados. Respondí por mi radio el comunicado de rescate, y les pedí ubicación exacta del hospital, que conforme al GPS, estaba a media hora de mi ubicación actual. Les informé mi situación y les hice saber que llegaríamos en media hora por su rescate. Mientras conducíamos por la desolada autopista a toda velocidad, vimos a la distancia vehículos tapando el paso en la autopista y lo que aparentaba ser la silueta de zombies a lo lejos, pero poco a poco mientras avanzábamos, nos percatamos de que se trataba de un par de vehículos militares cubanos, con efectivos apuntándonos. Inmediatamente resguardando a los supervivientes, bajamos del vehículo. Los soldados nos preguntaron qué demonios hacía un vehículo militar de la Organización de las Naciones Unidas en territorio cubano, y para dónde nos dirigíamos. A lo que contestamos, que estábamos en una misión de rescate y evacuación civil.
y que nos dirigíamos a un hospital a 20 kilómetros de distancia por el rescate de unas personas. Los soldados cubanos parecían no creernos. Sospechaban aún más de nosotros por llevar civiles cubanos en nuestro vehículo, ellos querían quitarnos a los civiles, y nos negamos. Fue cuando entonces... Apocalipsis Zombie. Capítulo 7. Perdidos. Fue cuando entonces, uno de los soldados detonó su arma. Entre la conmoción, ordené abrir fuego. Los disparos no paraban, nos superaban en número. Pero uno de mis compañeros tomó un lanzamisiles y lo detonó. Esa explosión ocasionó muchas bajas enemigas, los soldados cubanos al ver que estaban teniendo muchas bajas, gritaron por tregua. Acordamos que nos dejarían seguir con nuestro camino. Entonces rápidamente subimos al automóvil, y arrancamos. Mientras conducíamos, nos cercioramos de que los supervivientes estuviesen intactos, ninguno sufrió heridas de bala. Cuando de repente un hombre dentro del automóvil gritó fuertemente. Sufrió heridas de bala. El soldado que llevaba por nombre Derek decía sentir un intenso dolor en la cadera. Mis compañeros se percataron de que perdió mucha sangre, no había mucho que hacer, así que tomaron el botiquín de primeros auxilios que se encontraba en el automóvil, y le hicieron curaciones. Después de un rato dejó de quejarse y se quedó dormido. Le di la orden a mis compañeros, de que lo despojaran de su armamento, ya que estaba herido y no podía pelear más. Les ordené que sus municiones se las repartieran equitativamente. Mientras conducíamos, a la mitad del camino un zombi se quedó parado obstruyendo nuestro paso. A lo que decidí parar la unidad, y le disparé un par de balazos con mi arma Magnum. El zombi solo hizo ruidos extraños y cayó al suelo, pero escabrosamente se levantó, y como si nada le hubiera sucedido comenzó a correr hacia nosotros. Así que seguí disparando, al ver que no lo derrotaba, corrí muy rápido hacia nuestro automóvil, cerré la puerta y arranqué el carro, para escapar rápidamente. Le pasé por encima nuestro vehículo al desgraciado. Pero no le ocasioné mucho daño. Y por el retrovisor vi cómo se levantó nuevamente. Era algo extraño que un zombie pudiese resistir una ráfaga de balazos y el atropello de un auto a toda marcha. Este zombi no era común, jamás vi algo como esto. Lo importante es que ya nos encontrábamos a salvo, nuestra única preocupación era la de que en la evacuación del hospital, nos encontráramos algún zombi de este tipo. Algo que me inquietaba mucho, es que éramos solo 4 soldados que posiblemente se enfrentarían a la emboscada de su vida en el hospital. Como aún faltaban 2 horas de viaje, les ordené a mi equipo el descansar lo suficiente, ya que necesitaríamos todas nuestras energías para cumplir con la misión. El camino por recorrer era muy largo, se hacía de noche y teníamos muy poco combustible. Conducíamos por la carretera interestatal, yo no conocía muy bien el terreno, así que le pregunté a uno de los supervivientes si había una gasolinería cerca. A lo que me contestó: hay una gasolinería a medio kilómetro de donde estamos, pero no le recomiendo que vayamos a recargar combustible, pues aparte de que tal vez no encontremos gasolina, un grupo de zombies podría atacarnos. Es algo muy peligroso y suicida, mejor regresemos. Yo le contesté que no era hora de ser un cobarde, pues teníamos que tomar riesgos, ya que no teníamos gasolina ni para regresarnos. Es algo que teníamos que hacer obligatoriamente. Entonces le dije al soldado Derek que le informara nuestra situación, y que nos esperara pues aún estábamos en la misión de rescate, a lo que contestó que teníamos 24 horas para regresar al aeropuerto o partirían sin nosotros, debido a que se encontraban en una zona de alto riesgo, y no podían seguir esperándonos. Así que me dirigí a la gasolinería. Cuando llegamos, pude observar que el establecimiento se encontraba totalmente abandonado y a oscuras.
Como era de esperarse, no íbamos confiados, así que mis compañeros militares y yo bajamos de la unidad para inspeccionar el área, esto para ver que fuese segura la gasolinería antes de cargar combustible, no sin dejar a un elemento cuidando de los supervivientes mientras investigábamos. Cuando estaba recorriendo las instalaciones, escuché lo que al parecer era el grito de un hombre. Inmediatamente fui corriendo a donde escuché el grito, y vi que se trataba de uno de mis soldados, que estaba en el suelo tirado, ensangrentado y con un perro devorándole. Inmediatamente el perro se percató de mi presencia. Parecía estar infectado, e inmediatamente deduje que se trataba de un perro zombie. El animal comenzó a caminar lentamente hacia mí, para después correr. Ya le estaba apuntando con mi arma, así que no le di la oportunidad de atacarme, y le disparé al desgraciado animalito. Después de matar al perro, le tiré un par de balazos al cuerpo de mi compañero fallecido, para cerciorarme de que no resucitara y se convirtiera en un infectado. Después le quité las municiones que tenía. Pues como ya estaba muerto, supuse que no las ocuparía nunca más. Me comuniqué por la radio para informar mi situación y decirle a los demás elementos que el área ya era completamente segura y que estaba despejada de zombies. Después de dar mi informe, caminé hacia el despachador de combustible y afortunadamente quedaba la suficiente gasolina para llenar el tanque y cumplir con la misión y a su vez poder regresar al aeropuerto. Mientras terminábamos de cargarle combustible al auto, escuché a lo lejos lo que parecía ser un grupo de zombies. No podía verlos, solo los escuchaba. Supuse que el ruido de la detonación los atrajo. Así que di la orden por radio de que subiesen al auto y lo tuvieran listo para marcharnos. Cuando corría al automóvil, un grupo de zombies comenzó a perseguirme, sin poder hacer nada corrí como loco. Cuando estaba a punto de llegar al auto, tropecé. Creí que estaba perdido cuando de repente mis compañeros abrieron fuego contra la horda de caníbales podridos. Uno a uno cayó en el suelo, para posteriormente levantarme, subir al auto y marcharnos del lugar. Yo ya no estaba conduciendo el automóvil, pero seguían obedeciendo mis órdenes. Mis compañeros soldados querían regresar al aeropuerto para abandonar Cuba y estar a salvo, pero yo les dije que no lo haríamos, pues teníamos una misión, y era nuestra responsabilidad, lo que le ocurriera a las personas atrapadas en el hospital. Así que seguimos con nuestro camino. Mientras conducíamos, no tardamos mucho en llegar a la desolada ciudad apocalíptica, a nuestro paso solo habían cadáveres y vehículos chocados, la muerte era eminente y presente a nuestro alrededor. Después de unas cuadras llegamos al hospital. A nuestro alrededor se encontraban vehículos militares cubanos destruidos, al parecer en su momento trataron de defender el hospital. Apagamos el motor de nuestro vehículo, para no llamar la atención de algún infectado. Antes de bajarnos de la unidad, nos comunicamos por la radio con los supervivientes, mencionándoles que ya nos encontrábamos afuera de la instalación, que se prepararan pues iríamos por ellos. Como solo éramos 3 soldados, pues uno estaba herido y el otro murió en la gasolinera, dejé al conductor de la unidad a cargo de cuidar a los supervivientes y al soldado Derek que se encontraba casi moribundo. Entonces el soldado llamado Fernando y yo bajamos de la unidad con el temor y la esperanza que teníamos. Cuando entramos al hospital caminamos cuidando de nuestras espaldas, todo se veía tranquilo. Caminamos por los pasillos del hospital, cuando de repente vimos un grupo de zombies acechando una habitación, de inmediato pensamos que se trataba del cuarto en el que se encontraban los civiles. Mi compañero quería que abriéramos fuego en contra de los infectados, pero yo no lo vi como una opción viable, más que nada por el ruido que haríamos. Le dije que pelearíamos cuerpo a cuerpo, parecía una idea descabellada, pero eran solo un grupo de 5 zombies, si las cosas se complicaban entonces dispararíamos, así que tomé mi machete, llamé la atención de los infectados, y mientras corrían para tratar de asesinarme, les fui clavando el machete, en sus estúpidas cabezas podridas.
Cuando me encontraba peleando con los infectados, uno estuvo a punto de morderme el cuello, pero por suerte, mi compañero le disparó al zombie. Así evitando que me infectara. Por la detonación del arma, el ruido atrajo a los zombies que se encontraban escondidos en los concurridos pasillos del hospital. Sin pensarlo dos veces, llamé a la puerta diciéndole a los supervivientes que el área ya estaba segura, entonces abrieron la puerta, y inmediatamente entramos a la habitación, y cerramos la puerta. Un superviviente llamado Fabricio, me cuestionó el por qué cerré la puerta si se trataba de una evacuación de rescate, le dije que no había tiempo de hablar, que teníamos que bajar por la ventana de la habitación para salir del hospital, pues no faltaba mucho para que los infectados llegaran a nuestra ubicación, me comuniqué por la radio y le dije al conductor que se dirigiera al norte del edificio, para que nos recibiera y así pudiésemos largarnos lo antes posible. No tardó mucho en llegar. Así que até una cuerda a la cama del hospital que parecía ser muy resistente, y cuando el vehículo se encontraba justo abajo de nosotros, ayudé a descender a los supervivientes al suelo. Los zombies ya golpeaban a la puerta tratando de entrar, afortunadamente los supervivientes ya se encontraban a salvo y dentro del vehículo. Mi compañero Francisco detenía la puerta para que no entraran los zombies. Yo quería que los dos nos salváramos, pero me dijo que yo tenía que continuar, que tenía que guiarlos al aeropuerto, pues yo era el único que sabía dónde se encontraba. Él dijo que me fuera rápido, que de todas formas él ya había sido mordido por un infectado en la gasolinería y sus horas de vida estaban contadas. Sin protestar salí de la habitación por la ventana. Una vez que bajé del edificio y entré al automóvil, escuché un fuerte grito. Los gritos eran de mi compañero al ser devorado por los zombies. Fue espantoso y traumático, pero desgraciadamente no pude hacer nada por él, de todas maneras moriría. Así que el conductor encendió el automóvil y nos largamos. Mientras conducíamos, le indiqué al conductor hacia dónde se encontraba el aeropuerto, por lo que tomó rumbo. En el camino trataba de comunicarme por la radio con el piloto de la aeronave de rescate militar. No recibía ninguna respuesta, todo esto no me causaba una buena espina. Al llegar al aeropuerto, buscamos el avión y nos dimos cuenta de que nos habían abandonado, pues tal vez nos dieron por muertos, cuando de repente un olor putrefacto llegó a nuestras narices. Se trataba de una horda de zombies que se dirigía a nuestra ubicación de todos los puntos cardinales. No había escapatoria pues se hacía de noche, el vehículo no tenía combustible y nos quedaban pocas balas. No tuvimos remedio más que el de tratar de defender a los civiles y comenzamos a disparar. No tardó mucho y la munición se nos terminó. No solo ya no teníamos municiones, tampoco teníamos la probabilidad de escapar, pues ya nos encontrábamos rodeados. Todos teníamos miedo de morir devorados. Fue cuando entonces de entre la horda de zombies. Apocalipsis Zombie. Capítulo 8. Destripadores. Fue cuando entonces de entre la horda de zombies, granadas de humo salieron disparadas, y a su vez disparos a la lejanía derribaban a los cadáveres vivientes. Entre la conmoción y la adrenalina que teníamos todos nosotros, de entre el humo de las granadas salió un grupo de hombres armados, nos dijeron que los siguiéramos, pues nos llevarían a un lugar seguro libre de infección. Sin pensarlo dos veces ordené a mis compañeros y a los supervivientes seguir a los hombres que nos habían salvado el trasero de ser devorados. Entonces corrimos lo más rápido posible, sin perderles el paso a nuestros salvadores. Poco a poco vi cómo perdíamos la presencia de la horda de zombies, para finalmente llegar al hangar de aviones en donde se encontraban refugiados los soldados y un grupo más extenso de supervivientes. Antes de entrar los soldados se cercioraron de que no estuviésemos infectados, revisándonos la retina de nuestros ojos con lo que parecía ser un escáner. Todos los supervivientes que nos acompañaban, uno a uno fueron pasando el filtro de seguridad para poder pasar al refugio. Ya casi estábamos todos adentro del refugio cuando de repente escuché el grito de una mujer, a la lejanía entre la obscuridad y el caos del exterior.
Los elementos armados que nos dieron refugio no parecían tener muchas ganas de ir a socorrer a la aparente mujer en aprietos, no tenían el valor de arriesgar su vida de esa manera, así que le dije que iría a rescatarla. Entonces encendí la lámpara de mi arma, junto con mi machete, y emprendí la búsqueda. Entre la espesa neblina y los ruidos de los infectados, comencé a hablar fuerte para que la mujer me escuchara. Fue entonces cuando de repente vi a 2 infectados corriendo hacia mí, emitiendo sus escabrosos ruidos. No sé qué me sucedió, pero sin pensarlo detoné el arma y aniquilé a los estúpidos caníbales. El ruido de la detonación llamó la atención de más infectados, lo deduje pues cada vez los escuchaba más cerca de mí, así que me apresuré. Ya me estaba preocupando pues no veía a la superviviente por ningún lado. Cuando de repente vi a la distancia entre la obscuridad, lo que al parecer era la silueta de una mujer, me acerqué con cautela y con el dedo puesto en el gatillo. Entonces me di cuenta de que se trataba de una niña infectada, devorando un cadáver en el suelo. Llegué demasiado tarde al rescate. Fue muy traumático ver devorando una niña zombie, lo que al parecer era el cadáver de su madre. La desgraciada se percató de mi presencia, y en un acto desenfrenado le disparé en su cuerpecito una ráfaga de balazos. El ruido de la detonación ocasionó que 5 infectados corrieran agresivamente en dirección mía. Así que tomé mi machete y mi pistola Beretta. Cada arma en distinta mano. Y me dispuse a eliminarlos. Tirando disparos a sus cuerpos y dándoles de machetazos. Uno a uno los derribé sin salir lesionado, creí estar a salvo pero justo enfrente de mí, vi una horda de zombies más grande aproximándose. Los caníbales salían de todas partes, tomé mi ametralladora y desesperadamente en un intento de seguir con vida, comencé a disparar a diestra y siniestra. Al ver que no terminaría con ellos, corrí como loco, solo para perderles entre la neblina. Creí estar a salvo, incluso recargué mi ametralladora. Cuando de repente me percaté de un olor nauseabundo que parecía venir justo atrás de mi posición, entonces vi a un zombie que me observaba inerte fijamente. No hacía ningún movimiento. Su apariencia era horrorosa, parecía ser una criatura sacada del infierno, jamás había visto nada igual, tenía lo que al parecer eran colmillos incrustados en todo su cuerpo, lo único que me venía a la cabeza, era el dolor que tendría al ser devorado por estos infectados. Poco a poco sin hacer movimientos bruscos levanté mi arma, lo que los enfureció inmediatamente, detonó el ataque de los infectados en dirección mía. Entonces abrí fuego desesperadamente. Después de que el infectado mutante cayera al suelo, los demás emitieron gritos espantosos, parecía haberles molestado que asesinara a uno de ellos, así que no dudaron en ir a asesinarme. Sin poder correr les disparé las balas sobrantes que tenía mi arma. Vi cómo fueron derribados por mis disparos, inclusive pensé que los había asesinado. Pero como aquella ocasión de paso a la gasolinería, los desgraciados podridos se levantaron, como si de ser invencibles se tratara, después de levantarse, emitieron un escabroso gruñido. Así que corrí desenfrenadamente en dirección al hangar, en donde se encontraban refugiados los demás supervivientes. Las criaturas mutantes parecían no cansarse, eran muy veloces. Así que mientras corría por mi vida, gasté lo que me quedaba de munición tratando de asesinarlos. Estaba a punto de llegar al refugio, y mientras seguía corriendo, me comuniqué por la radio con mis soldados, diciéndoles que me abriesen la puerta para poder entrar. Cuando estaba a punto de llegar al refugio tropecé, creí estar perdido. Pero mis compañeros salieron del refugio y comenzaron a abrir fuego en contra de los infectados. Me levanté y le di la orden a mis compañeros de que tiraran una granada a los cuerpos para cerciorarnos de que no volviesen a resucitar. Me hicieron caso, y lanzaron la granada. Nos apresuramos y entramos al refugio, no sin antes pasar la revisión de seguridad, para evitar que infectados pasaran al refugio. Una vez que ya me encontraba seguro, el oficial jefe de los elementos armados que nos rescataron con anterioridad me preguntó: ¿encontraste a las supervivientes que se retrasaron en la evacuación de rescate?
Le contesté que sí las encontré, solo que una se convirtió en zombie, y devoró lo que al parecer era su madre, por lo que tuve que eliminar a la niña zombie. Bueno, hice lo que pude. Déjeme hacerle una pregunta, ¿qué eran esas cosas? Les disparé y parecía no hacerles mucho daño, esas criaturas son muy rápidas además de agresivas. Nosotros les llamamos destripadores. Estos infectados cazan en grupo y extrañamente se comunican entre sí, lo peor es que son conscientes y deciden entre infectarte o asesinarte. Lo peor es que solo se les puede asesinar cortándoles por completo la cabeza, haciéndolos estallar, o quemándolos. Tienes suerte de estar vivo, no vuelvas a querer hacerte el valiente, nos pusiste en riesgo a todos. No se preocupe, no volverá a ocurrir. Muy bien, ahora hay que dormir. Ustedes deben de descansar, mis soldados tomarán la guardia. Señor, permítame ayudarles, solo comeré un poco, descansaré un par de horas y les ayudaré a cuidar el refugio, soy un buen francotirador. Además no le tengo miedo a los infectados. Está bien, soldado, al amanecer hablaremos de un plan para salir de este lugar. Te despertaré cuando te toque hacer guardia. Dormí quizá un par de horas, y llegó el momento de hacer la segunda guardia nocturna, me levanté rápidamente, tomé un francotirador y subí al techo del refugio. No estaba solo, pues tenía un compañero de guardia justo a mi lado. Todo el aeropuerto se encontraba en total obscuridad, solo veía siluetas inertes en la neblina como si esperasen encontrar una presa a la cual atacar. Nuestros francotiradores tenían silenciadores, el soldado que se encontraba a mi lado me preguntó cómo es que llegué a este lugar, yo le contesté que estábamos en una misión de evacuación, que habíamos sido enviados por el ejército de la ONU, nuestro avión de evacuación nos dio por muertos, y ahora nos encontramos luchando por nuestras vidas. Nos pasamos conversando pues no había a qué dispararle, pues ni la visión de calor funcionaba, pues los cuerpos de los infectados estaban más fríos que el hielo. Eran invisibles a nuestros visores. Después de 5 largas horas de guardia, el sol comenzó a salir, ya eran las 6 de la mañana del día miércoles, o es lo que yo creía. Subieron otros soldados a tomar guardia en nuestro lugar, y nosotros bajamos a donde se encontraban los supervivientes y los demás soldados. Caminé hacia donde se encontraba el líder de los soldados cubanos, y nos pusimos a conversar de cómo saldríamos de la isla de Cuba y hacia dónde nos dirigiríamos. Y el líder llamado Franco Rivera me dijo lo siguiente. Anoche, afortunadamente hice contacto con el ejército de la Organización de las Naciones Unidas, y les mencioné que cuidábamos a casi 25 supervivientes, y había 15 elementos armados dispuestos a evacuar y poner a salvo a los civiles. Además les informé que había con nosotros 4 soldados de la ONU, los cuales trajeron consigo a 6 supervivientes. Afortunadamente la resistencia nos va a rescatar, solo tenemos que movilizarnos al norte, a 2 kilómetros de distancia en el campo de fútbol colindante a la cuadra Hortensia Villarreal, en ese lugar nos rescatarán. Lo tenemos todo. Vehículos, armamento, lo único que impide seguir con el plan es el combustible. No tenemos ni una gota. Entonces mis soldados y yo, nos ofrecimos para ir por el combustible, claro que sabíamos del riesgo del exterior, pero era mejor hacer algo, que quedarse para esperar a morir. Entonces mis compañeros y yo salimos del refugio, cuidándonos nuestras espaldas, caminamos sin hacer mucho ruido. Pero como era de esperarse no tardamos en llegar a la estación de recarga de gasolina. Mientras el soldado Derek recargaba gasolina. Los demás apuntábamos a todas direcciones, esperando un objetivo para llenarlo de balas. Ya casi terminábamos de llenar nuestros galones de gasolina. Cuando lastimosamente escuchamos a los desgraciados aproximarse al norte de nuestra posición. Sin quedarnos quietos corrimos hacia el hangar que se encontraba a 500 metros de nosotros. Corrimos lo más rápido que pudimos. Casi al llegar al refugio en una zona despejada. Nos inclinamos y disparamos en contra de los infectados para que pudiesen abrirnos la compuerta sin ningún riesgo latente. Una vez que derribamos a los infectados, nos abrieron la puerta para entrar al refugio. Los soldados recargaron los tanques de gasolina lo más rápido posible. Subieron a los civiles al vehículo militar. Y los demás soldados subimos a los demás vehículos. Una vez que estábamos todos adentro, un soldado abrió la compuerta automática desde un control y los vehículos tomaron marcha. Salimos exitosamente del aeropuerto. Conducimos al punto de rescate, llegamos en unos 15 minutos, no nos demoramos demasiado en llegar. Al llegar al punto de rescate, vimos que la cancha tenía unos cuantos zombies. Así que salimos algunos soldados y los asesinamos a machetazos para no desperdiciar muchas balas.
Esperamos un par de minutos, y el helicóptero de rescate llegó a nuestra ubicación. Fue un alivio pues a lo lejos se veía como los cadáveres vivientes se acercaban cada vez más. La aeronave aterrizó, y los soldados y civiles comenzaron a subir. Cuando sorpresivamente una horda de destripadores apareció repentinamente. Los soldados trataron de repeler el ataque, pero fue inútil. Los mutantes comenzaron a morder y devorar a las personas que trataban de ingresar a la nave. Mis compañeros soldados y los civiles que rescatamos en nuestra misión, se encontraban en el helicóptero junto con elementos cubanos y otros supervivientes ajenos a mi responsabilidad. Había mucho caos y muerte. Al ver esto, el capitán de la aeronave despegó, y dejó morir vivos a la mayoría de los supervivientes. Solo se salvaron 8 civiles y 7 soldados contándome. Fue una masacre, lastimosamente no se pudo eliminar a los destripadores, eran demasiados, eran invencibles. Pero afortunadamente ya los civiles, mi equipo y yo, nos encontrábamos a salvo. Desde las alturas pude observar lo que algún día llamé hogar, y que de la noche a la mañana se convirtió en un infierno lleno de demonios. ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Son preguntas que todo mundo se hace, ahora solo podemos resistir, luchar, sobrevivir. Eso es lo que me digo a diario. A pesar de la muerte e incertidumbre por la que pasé en mi misión, ya estábamos seguros nuevamente, con esperanzas de vivir, y ahora nos dirigíamos a la zona de cuarentena en la base de la Resistencia para reubicar a los civiles. Apocalipsis Zombie. Capítulo 9. Evacuación. Después de horas de estar en la aeronave por fin llegamos a nuestro destino, y aterrizamos en un archipiélago de la Samoa Americana, en la zona de cuarentena y reincorporamiento civil. En la Samoa Francesa se encontraba la base de operaciones de la Organización de las Naciones Unidas y el ejército americano. Al descender de la aeronave, todos nos formamos y los civiles pasaron a la zona de cuarentena para ser evaluados e incorporados al ejército de la resistencia. Por mi lado, todos los elementos armados que veníamos de territorio hostil, nos formamos para pasar revisión física y médica. Uno a uno los soldados fueron pasando a su revisión con el médico teniente Emmanuel Franco Silviano. Al pasar a su consultorio, le hice un saludo militar y procedí a sentarme. Entonces el médico militar comenzó a interrogarme. Antes que nada, elemento, quiero felicitarlo por sobrevivir y cumplir su misión. Es hora de que le haga unas preguntas de rutina. Lo primero que le quiero preguntar es si durante la misión de rescate tuvo contacto con algún infectado. Por supuesto que tuve contacto con los zombies, más de 10 veces me enfrenté a ellos. La verdad es que no estoy seguro, ya perdí la cuenta. ¿De qué manera eliminaba a los infectados? Algunas veces a machetazos cortándoles la cabeza. Y la mayor parte de las ocasiones, los eliminaba con un arma de fuego. ¿Psicológicamente se siente apto para seguir con sus deberes militares? Se lo pregunto por si llegó a vivir algún evento traumático. Desde que comenzó el día del juicio he visto cosas espantosas, como madres devorando a sus hijos pequeños, gente siendo destripada viva, zombies de aspecto aberrante, espantosos niños zombie. He visto de todo que ya me acostumbre, me siento capaz de seguir con mis deberes militares. Muy bien, soldado, es hora de hacer la revisión médica. Por favor, quítese la ropa. Revisaré que no tenga heridas, alguna infección en la piel o algún padecimiento contagioso. Se encuentra muy bien de salud. Su presión y sus plaquetas son estables, lo que indica que nunca fue contagiado durante su misión. Lo último que deberá de hacer es tomarse el baño hermético y químico, para evitar alguna posible infección. Después de eso se reunirá con sus compañeros militares, para dirigirse al cuartel militar, del que partieron en su anterior misión. Después de darme mi baño hermético, me uniformé con vestimentas militares limpias, y caminé por los pasillos del hospital para llegar al helipuerto y subir al helicóptero, que por cierto estaba a punto de despegar. Todos mis compañeros militares que me acompañaron desde un principio estaban en el helicóptero. En ningún momento vi a los soldados cubanos. Quiero imaginar que por ser ajenos a la ONU, siguen en cuarentena con los demás civiles.
Yo seguía procesando lo sucedido y estaba muy emocionado de poder ver una vez más a mis compañeros de escuadrón que nunca salieron a alguna misión de rescate. Entonces el helicóptero despegó. Por fin salimos de la zona de cuarentena para sobrevolar la isla de la Samoa Americana. El lugar era muy hermoso, se decía de que la isla y sus habitantes gozaban de una vida tranquila, tenían que comer, había seguridad, paz, y sobre todo la isla americana estaba libre de infección. Esto debido a que cuando llegaron los rumores de una supuesta infección, el gobierno de la isla actuó rápido, cerrando su aeropuerto y sus puertos, derribando a todo aquel avión y barco que quisiera entrar a la isla sin autorización. Ya casi estábamos cerca del cuartel militar del que había partido con anterioridad para hacer mi misión. Pasaron los minutos y el helicóptero aterrizó. La base de la Organización de las Naciones Unidas estaba compuesta por elementos armados estadounidenses, mexicanos, cubanos, costarriqueños, uruguayos, colombianos, entre otras nacionalidades, pues los soldados de diferentes países, que antes eran simples civiles, fueron uniéndose a la resistencia, conforme eran rescatados y entrenados por la resistencia. Tardamos unos minutos y el helicóptero aterrizó. Al llegar al cuartel de operaciones de la ONU, los soldados descendimos de la aeronave, y un soldado con rango de capitán nos estaba esperando, preguntó que quién tomó el mando de la unidad por la ausencia del sargento asignado al comienzo de la misión. A lo que contesté que yo me hice cargo. El capitán me ordenó que lo siguiera, que el comandante del cuartel quería hablar conmigo. Lo seguí rápidamente. Al llegar a la oficina del comandante, el capitán hizo un saludo militar, le mencionó que era yo el que tomó el mando de la misión, y se retiró sin decir nada más. El comandante coronel me dijo que tomara asiento y me dijo lo siguiente. Soldado, debo informarle que usted y sus compañeros fueron los únicos soldados sobrevivientes de la misión de rescate. Es una gran hazaña seguir con una misión fallida, y a pesar de tener un equipo táctico limitado, regresar con una gran cantidad de supervivientes, eso es de admirar, es por eso que quiero ponerlo al mando de una unidad de rescate. Sé que es precipitado, pero nos hacen falta personas como usted que dan la vida por los demás sin esperar nada. Soldado acaba de ser ascendido a sargento segundo, tráigame resultados positivos y ascenderá a sargento primero. Le parecerá ridículo, pero hay una problemática en el país de Chile. Como verá, soldado. La nación de Chile ha dado gran lucha contra la infección, pero sus fuerzas militares se han visto reducidas, pues el contraataque es insostenible. Su misión, soldado, es evacuar a los civiles y defender el punto de evacuación. Se nos informa que la propagación del virus fue más agresiva en esta nación, pues en vez de ser propagada por los cuerpos infectados, esta fue transmitida por medio de una lluvia ácida, que al hacer contacto con la piel, el individuo se convierte en un infectado con mutaciones desconocidas. Ustedes serán los primeros en evacuar la ciudad de Santiago, Chile. Suerte, soldado, nos estaremos viendo. Le agradezco por su tiempo, coronel. Después de retirarme de su oficina, un soldado me dirigió a conocer a mi escuadrón, el cual se conformaba de 20 soldados. Al llegar con mis soldados, me presenté con ellos, y les dije que si querían regresar con vida y cumplir exitosamente nuestra misión, la cual era defender los puntos de evacuación y desplazar a los civiles de la zona hostil al punto de evacuación, tendrían que seguir mis órdenes sin cuestionarlas. Todos respondieron afirmativamente. Después les dije que quien tuviese conocimientos del territorio chileno, que pasara al frente para que ayudara con la misión. Solo un elemento pasó al frente y me mencionó que en el pasado vivió por un tiempo en la ciudad de Santiago, Chile. El soldado que llevaba por nombre Sebastián Rojas, me mencionó que haría todo lo posible para ayudar con la misión. Les dije que descansaran, que se tomasen el día, pues no sabrían si esa sería su última vez que vieran la luz del sol. Después de hablar con mi escuadrón, me dirigí a la cafetería del cuartel y me puse a ver las noticias mientras degustaba de un filete de pescado. La presentadora del noticiero dijo lo siguiente. Ciudadanos del mundo, debo informarles que Corea del Norte va ganando la guerra, pues tomaron medidas preventivas al construir una muralla en sus fronteras además de militarizarlas. Eso no es todo, el gobierno de Corea del Norte desplegó un ataque nuclear a sus alrededores para erradicar la infección y el riesgo de que su nación se viera sumida en la aniquilación total.
Otros de los países que se mantienen firmes ante la infección es la nación de Alemania, la cual una cuarta parte de la nación se mantiene libre de infección y permanece en la lucha. La nación cerró sus aeropuertos, puertos, y militarizó sus fronteras marítimas, terrestres y aéreas. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas y los Estados Unidos americanos se mantienen en la lucha por repeler la infección. Es alarmante, pero casi el 70% de la humanidad está siendo infectada y se estima que los números de muertes se seguirán elevando en las siguientes horas. Me pasé toda la tarde viendo el noticiero y disfrutando de lo que podrían ser mis últimas horas de tranquilidad y vida. La noche me cayó de sorpresa, pues mientras festejas las horas parecen minutos. Llegó la hora de descansar y me dirigí a mi dormitorio, preparé mi uniforme, lustré mis botas, y me dispuse a descansar. Pasaron las horas y amaneció, ya eran las 5 de la mañana, entonces la trompeta militar sonó para que todos los elementos armados se despertaran. Me uniformé, me equipé con mi armamento y provisiones, e inmediatamente, sin demorar demasiado, fui corriendo hacia donde se encontraba mi escuadrón, y les di la orden de uniformarse, equiparse y formarse enfrente del helipuerto. Después de 15 minutos, mi escuadrón ya estaban formados y listos para la batalla. Pasó media hora y llegó el helicóptero militar que nos transportaría a la misión. Fue reconfortante saber que no trabajaríamos solos, pues se nos había incorporado la Marina de los Estados Unidos americanos. Después de salir de la Samoa Americana, aterrizamos en los barcos norteamericanos, bajamos de la aeronave y nos incorporamos a las actividades de los marines, y esperar un largo viaje de 2 días para llegar a la nación de Chile. Pasaron los minutos, las horas se convirtieron en días, y los buques americanos llegaron a aguas chilenas. El capitán de los buques dijo que los helicópteros, tanto el de la ONU como el de la Marina, buscarían un lugar seguro para establecer un punto de evacuación. Me percaté de que en los helicópteros habían vehículos militares, provisiones, cercado de vallas con púas, y material para construir un refugio provisionario. Comentó el capitán que una vez que nos hayamos establecido, mandarán más tropas a nuestra ubicación para asegurar el lugar. Los helicópteros sobrevolaron el área hasta llegar a la zona costera. Fue mi idea ordenarle a mi unidad aterrizar el helicóptero. El helicóptero de la Marina estadounidense aterrizó junto con nosotros en un terreno despejado. Una vez que bajamos de la unidad, los soldados nos dispusimos a buscar algún rastro de zombies. Para mi mala suerte no encontramos algún trasero infectado para patearlo todito. Así que una vez que el área era segura, les ordené a mis soldados que pusieran el alambre de púas a nuestro alrededor y los sensores de movimiento que traímos con nosotros, además de poner cámaras para monitorear el área, por si algún infectado decidía acercarse. Después de que los 40 elementos de mi escuadrón y de la Marina ya habían construido el refugio de evacuación, me dispuse a buscar señales de auxilio por radio. La señal estaba muerta. Le ordené al soldado Sebastián que emitiera un comunicado para los civiles que siguieran en apuros. Después de que el soldado emitiera el comunicado, les ordené que hicieran guardia, pues ya estaba anocheciendo. De repente la radio comenzó a emitir una respuesta. Se trataba de una mujer que estaba atrapada junto con 2 niños en la bodega de un supermercado, acorralada por zombies. Al escuchar que solicitaba rescate inmediato y no podía esperar, le dije al soldado Sebastián que conocía el terreno, y a otros 4 soldados que me acompañasen a ir a rescatar. Sin muchas ganas de ir a morir, me siguieron. Encendimos el automóvil y nos marchamos. Mientras conducíamos por la desolada ciudad apocalíptica, pudimos ver en el camino cómo los zombies salían de entre la obscuridad, pues se percataron del ruido que hacía nuestro automóvil. Después de 15 minutos de conducir a toda marcha, llegamos al supermercado. Entramos a la instalación por la parte frontal. Solo entramos 4 elementos, pues dejamos al conductor cuidando de la unidad. Nos separamos para buscar la bodega del supermercado y así rescatar a los supervivientes, pero de vez en cuando las luces fallaban y quedábamos a obscuras. Entonces, entre la obscuridad, escuché los gritos de uno de mis compañeros y la detonación de un arma de fuego. Nos asustamos muchísimo. Mientras apuntábamos con nuestra arma esperando algo que dispararle, escuchamos un gruñido. Se trataba de una mujer, de aspecto espantoso, que nos miraba fijamente con una sonrisa muy escabrosa. Nos dijo: acérquense, no les haré daño, no estoy infectada. Yo estaba horrorizado. Yo le seguía apuntando con mi arma.
Esta era la primera vez que Sebastián hacía contacto con un zombie. Él parecía haber perdido el habla, pues no decía ni una sola palabra por el miedo que tenía. De repente atrás de nosotros un par de niños zombie nos estaban acechando. Los malditos le dijeron a Sebastián mientras él les apuntaba: ven, juega con nosotros. Jamás en mi experiencia asesinando infectados, había visto a zombies inteligentes. Todos eran estúpidos. Los infectados sin miedo algunos se acercaron a nosotros, entonces les disparamos. Entre los disparos, logré asesinar a la mujer zombie, y Sebastián a uno de los niños, pero desgraciadamente el otro escapó, así que corrimos muy rápido con intenciones de salir del lugar. Mientras corríamos podíamos ver la silueta del mocoso entre los estantes de comida. Cuando ya estábamos afuera del supermercado corriendo hacia el vehículo militar, el conductor estaba afuera del vehículo apuntando. El pequeño desgraciado era muy veloz y tiró a Sebastián. Yo por error dejé tirada mi arma en el supermercado, no podía hacer nada. El conductor se negaba a disparar, pues decía que solo era un niño. Así que le metí un golpe al elemento, le arrebaté su arma, y le disparé al mocoso caníbal. Le ordené al conductor ir a ver en qué situación se encontraba Sebastián, que yacía en el suelo quejándose. El soldado fue a ver qué le sucedía, y cuando menos lo esperaba, Sebastián se convirtió en una de esas porquerías podridas, y mordió en el cuello al conductor. Pasaron 12 segundos, y los que eran mis soldados ahora estaban infectados, con ganas de asesinarme y devorarme. Entonces comenzaron a caminar lentamente en dirección mía. El arma que le arrebaté al conductor ya no tenía balas, y la única arma con la que podría defenderme estaba a 10 metros de mi posición. No sabía si correr o atacarlos a puño limpio. Fue cuando entonces decidí. Apocalipsis Zombie. Capítulo 10. Aniquilación. No sabía si correr o atacarlos a puño limpio. Fue cuando entonces decidí correr desenfrenadamente al automóvil con esas cosas persiguiéndome. Afortunadamente llegué al automóvil, cerré la puerta y traté de aplicar mis conocimientos de encender un carro sin llaves, truco que por cierto me enseñaron en el cuartel de entrenamiento. No tenía mucho tiempo. Los desgraciados infectados intentaban abrir a toda costa el automóvil, golpeaban las ventanas una y otra vez. Desgraciadamente el vehículo no era blindado, las ventanas comenzaban a romperse poco a poco. Creí por un momento que mi día de morir estaba justo a la vuelta de la esquina, pues a pesar de que rompieran las ventanas trataría de huir. Entonces, por azar del destino o el conocimiento que tenía, el automóvil militar encendió. Inmediatamente conduje desenfrenadamente dejando atrás a los infectados. Mientras conducía, fui analizando lo que pudo haber sido de mí, si no hubiese alcanzado el auto, sin armamento y soldados. Seguramente moriría solo, en las frías y apocalípticas calles. Así que conduje lo más rápido que pude, en dirección a la base temporal que habíamos instalado cerca de la ciudad de Santiago, Chile. Conduje como loco, para finalmente llegar a la base que habíamos establecido. Bajé del automóvil angustiado y le comenté a mis compañeros que los soldados que llevé conmigo habían muerto en una emboscada. Les comenté que los infectados eran inteligentes, en extremo peligrosos y muy rápidos. Con trabajos salí con vida. Fue muy complicado enfrentarme a ellos, además tienen la habilidad de hablar. La mayoría de los soldados me tomaban por loco, decían que no era posible lo que estaba diciendo. Igualmente me valió madres su opinión, pues yo era el que estaba al mando de la operación, y les ordené que aumentaran las guardias nocturnas al doble. Le dije a mi tropa que al amanecer iríamos en busca de supervivientes al centro de la ciudad, pues posiblemente en el techo de algún edificio encontraríamos a algún superviviente el cual rescatar. Me dispuse a descansar mientras los demás elementos hacían guardia para cuidar el refugio. Después de dormir por casi 5 horas y media, me levanté, me puse mi uniforme y tomé mi armamento. Mientras organizaba mi equipaje, un soldado con actitud ansiosa pero a la vez agitada y preocupante, llegó a la entrada de mi improvisado dormitorio y me dijo lo siguiente. Señor, nos llegó un comunicado por radio, hoy a las 4 de la madrugada. Al parecer se trata de un amplio grupo de sobrevivientes que se encuentran refugiados en una escuela preparatoria. Nos informaron que en la instalación se encuentran alrededor de 254 personas con vida, incluyendo al personal administrativo de la escuela. A su vez nos llegó otro informe de supervivientes acorralados en el techo de un hospital. Se desconoce si los civiles que están en el hospital aún se encuentran con vida, pues el comunicado llegó del centro de la ciudad.
Le informo que el oficial encargado del escuadrón de los marines replegó una operación de rescate, de la cual perdimos contacto de los elementos armados desde hace ya unas horas. Se desconoce el paradero de los marines. En esta base solo quedan 5 marines, los cuales no tienen a un líder que los dirija, pues el oficial encargado de sus traseros también partió a la misión. Bueno, sargento, es toda la información que tengo para usted, señor. Analicé la situación, y como teníamos poco personal, de 15 soldados que tenía a mi mando, tomé a un grupo de 5, como si de elegir ovejas para llevar al matadero se tratara. Les ordené que abordaran el helicóptero, que iríamos en busca de los supervivientes y posiblemente de los marines. Entonces nuestro helicóptero despegó. Sobrevolábamos la ciudad de Santiago, Chile, todo estaba en total desolación, se podía ver una multitud de lo que parecían ser personas en total petrificación. Observé que al mínimo ruido del helicóptero que ellos escuchaban cuando sobrevolábamos sobre su posición, los alteraba y se ponían a correr sin ninguna razón. Los infectados que se encontraban en la azotea de los edificios, se lanzaban de las alturas como si trataran de alcanzar al helicóptero en movimiento. Jamás observé tal cosa, nunca presencié a zombis tan agresivos y con una rapidez de ataque. Finalmente llegamos a la zona en donde pensábamos que los marines se habían extraviado y en donde supuestamente los supervivientes se encontraban en aprietos. Estábamos justo arriba del hospital, y me percaté que a lo lejos, había humo que provenía desde tierra. Fue cuando le ordené al piloto del helicóptero que se dirigiera a la zona norte, donde se encontraba el indicio del humo. Se trataba del helicóptero de las Fuerzas Armadas de la Marina estadounidense, que había caído por motivos extraños. El lugar parecía una zona tranquila, no había indicios de algún infectado, y deduje que sería un buen lugar para que el helicóptero aterrizara, y me dejara en la zona junto con mis compañeros, para buscar si había algún rastro de los marinos. Entonces la aeronave aterrizó, dejándonos en la desolada carretera. Bajamos del helicóptero y sin demorar, el piloto despegó y se retiró dejándonos continuar con nuestra misión. Estaba muy preocupado, pues acepté nuestro destino, el cual era que pasara lo que pasara, alguno de nosotros nos iba a tocar cenar en el infierno, tarde o temprano nos asesinaría un infectado. Eso era algo seguro. Comenzamos a caminar por las abandonadas e inertes calles, solo veía autos chocados, locales destruidos, y misteriosamente los cristales de las ventanas de los edificios, así como la de los autos incluyendo neumáticos, que estaban derretidos, como si la fuerza abrumadora del sol hubiese causado este efecto en ellos. Igualmente seguimos caminando. Ya comenzaba a hacerse de noche. No había señal de supervivientes. Cuando de repente un infectado salió corriendo a mis espaldas, casi me mordía el cuello, pero sorpresivamente antes de atacarme su cabeza estalló, y el zombi cayó al suelo. A lo lejos se avecinaban más de esos infectados. Eran demasiados. Sin un plan de cómo salir con vida, les comenzamos a disparar. Nos encontrábamos perdidos entre la oscuridad, los truenos y la lluvia, que comenzó a cubrir la ciudad. Corrimos para que los infectados nos perdieran de vista, pues al parecer el ruido que hacía la lluvia, los aturdía y dejaban de perseguirnos. Corrimos un par de cuadras, tratando de buscar un lugar seguro en donde refugiarnos. Fue cuando vimos y escuchamos a una mujer, que abría la puerta de un bar. Al ver esto, no dudamos en entrar al lugar en donde se encontraba la mujer. Estábamos todos empapados por la lluvia, pero felices de haber sido rescatados. Pensábamos instalarnos en el recibidor del bar, pero la señora que nos rescató, dijo que no era seguro estar cerca de la puerta, que mejor nos instaláramos en la bodega del bar junto con ella. Ya instalados en la bodega, nos sentamos, nos quitamos momentáneamente nuestro pesado equipo, y le hicimos preguntas a la señora. Primero le cuestioné la duda más grande, que me había surgido al llegar a este país caótico.
Señora, ¿me puede decir cómo es posible que los muertos muestren señales de inteligencia? Y por favor dígame cómo es que comenzó el brote epidémico, pues también pude observar cosas extrañas como cristales y neumáticos derretidos. Explíqueme cómo es esto posible. Bueno muchacho, comencemos por la parte del brote epidémico. Antes de que todo se fuera a la mierda en Chile, ya se habían escuchado rumores de que una epidemia estaba sacudiendo al continente europeo y que estaba asesinando más gente que la gripe española. Finalmente todo se quedó como un rumor y meses después la gente decidió olvidarlo. Y cuando menos nos lo imaginamos, el cielo comenzó a nublarse, pero extrañamente se tornó de un color rojo sangre. Después sonó algo que parecía ser una alerta nuclear. La gente entró en pánico y salieron del bar. Mi miedo me bloqueó e hizo que tomara el rifle de caza que tenía bajo el mostrador y me refugié en esta bodega. Pasaron largos 5 minutos y comenzó a llover fuertemente. Solo pude escuchar los gritos de las personas entre la lluvia. Cuando paró de llover, escabrosamente los cuerpos que permanecían inertes en el suelo convulsionaron para después levantarse. Ya no eran personas comunes, pues comenzaron a devorar a las personas que aún se encontraban intactas dentro de los edificios colindantes al bar. Por lo que había escuchado en la radio, estos infectados los llaman devoradores. Estos infectados son totalmente ciegos, no pueden olfatear, pero tienen el sentido auditivo muy desarrollado, además son muy rápidos y fuertes. La única manera de erradicarlos es dándoles un tiro en la cabeza. Lo único que desconocía hasta hace unos minutos es que fuesen inteligentes. Le pregunté que si había visto al helicóptero colisionar. A lo que me contestó que sí, y que escuchó muchos disparos y gritos durante unos minutos, y que después dejó de escuchar a los soldados, y el eco de los zombies a la lejanía era lo que más se escuchaba. Me dijo que lo más seguro es que no hayan sobrevivido, pues el choque del helicóptero atrajo una horda de zombies de un número abrumador. Comentó que ella me salvó de ser mordido, pues fue ella la que le disparó al zombie que iba a morder mi cuello. Yo le agradecí por su gran hazaña, y le dije que haría todo lo posible por ponerla a salvo. Después me puse a buscar señales de radio, perdí comunicación con los demás soldados que estaban a mi mando. La señal estaba totalmente muerta. Finalmente dejé de perder mi tiempo y le comenté a mis soldados que descansaran lo más que pudieran, que yo haría guardia para que al amanecer buscáramos un automóvil para marcharnos de una buena vez de la ciudad. Al día siguiente todos se despertaron y nos equipamos. Con mucho cuidado abrimos la puerta y nos percatamos de que no hubiese algún infectado acechando el área. Salimos con cautela y nos dispusimos a caminar. Para nuestra fortuna vimos un automóvil a lo lejos, caminamos un par de cuadras y finalmente llegamos a él. Aunque el automóvil tenía las ventanas derretidas, afortunadamente los neumáticos estaban en condiciones aceptables para por lo menos movilizarnos un par de kilómetros. Revisé el tanque de gasolina y este estaba muy bajo de combustible, pero de todas formas nos sacaría de nuestra vagancia en la destruida ciudad. Estuvimos conduciendo por un par de kilómetros, ya habíamos salido de la ciudad y al parecer el combustible del automóvil ya se había terminado, así que nuestro coche se detuvo. Nos encontrábamos en un pequeño poblado. Caminamos buscando una casa en la cual tomar reposo, no encontramos alguna pues todas tenían los cristales rotos y estaban muy dañadas, lo cual nos generaba desconfianza. Seguimos buscando y buscando cuando de repente un fuerte disparo se escuchó. Uno de mis soldados llamado Tobías Calderón, cayó al suelo. Estábamos conmocionados, pues no sabíamos de dónde nos disparaban. Decidimos ponernos a cubierto apuntando a todas partes intentando descubrir al tirador. Apenas y tratábamos salir del edificio en el que nos refugiábamos de los balazos. Supuse que solo se trataba de un francotirador, así que le ordené a mi equipo y a la superviviente que nos acompañaba que correríamos en todas las direcciones haciendo zigzags, para confundir al tirador. Contamos hasta 5, y comenzamos a correr muy rápido en todas las direcciones. Nunca corrí tan fuerte en mi vida. Solo escuché muchos disparos. Cuando estaba fuera del alcance del tirador, pude ver que la señora que venía con nosotros, recibió un tiro en la cabeza, y 2 de mis soldados de igual forma fueron asesinados. Desafortunadamente perdí de vista a los demás elementos armados. Así que seguí corriendo pues sentía que en cualquier momento un zombi me asesinaría, o el que me asesinaría sería el francotirador. Me perdí entre las calles del pueblo, entonces vi a lo lejos siluetas de lo que al parecer eran devoradores acercándose. No los escuchaba, solo podía verlos. Corrí muy fuerte y mientras estaba recargado tras una pared escondiéndome, una molesta luz me pegaba a los ojos. Se trataba de un adolescente que reflejaba la luz del sol,
para llamar mi atención. Corrí hacia donde estaba el joven, y me di cuenta de que se trataba de una escuela preparatoria. Los podridos estaban muy cerca, así que comencé a pedir ayuda, y en cuestión de segundos el portón se abrió ligeramente y entré a la escuela. Al entrar vi a muchas personas viéndome atemorizadas, como si pensaran que les haría daño. Entonces un hombre me tomó por las espaldas, poniendo un cuchillo en mi garganta, diciéndome que soltara mi armamento. Yo me negué a obedecerle, y entonces el hombre que me sujetaba,